quiero hablarles de Dios en mi silencio cuando nadie más escucha. Y cuando nadie más escucha, Él susurra. Salmo 25:16. Mi soledad está siempre delante de mí. Hay muchas composiciones, canciones, tanto en nuestro folclore vallenato como en baladas, como en otro tipo de género musical, donde se habla de la soledad del ser humano. Soledad causada por alguna circunstancia. Soledad donde el ser humano y aún el creyente se siente solo por una enfermedad que le ha atacado y que ha luchado con esa enfermedad o con esa situación, por un duelo de un ser querido o por un duelo de una separación, donde entra un vacío en el alma de la persona. Soledad porque entra esa nostalgia, esa depresión a la vida. Soledad por desvalorizarse a sí mismo, por sentirse poca cosa, por pensar y porque ocurre que no se le tiene en cuenta y pasa desapercibido. Soledad en medio de un montonón de gente, en medio del conglomerado, en medio de tantas personas, en medio de la casa, en medio de los hijos, en medio de los padres, en medio del esposo o la esposa. Pero hay momentos que abrazan al ser humano y ahí esa soledad ha llegado aún hasta los creyentes. Pero la soledad, déjeme decirle, no siempre llega con lágrimas. La soledad se disfraza, se tapa, a veces se esconde detrás de risas forzadas, detrás de carcajadas, detrás de conversaciones triviales, con tal de distraer aquella soledad en medio de la multitud. Hay gente que parrandea o bebe todos los días solo porque se siente, valga la redundancia, solo. Porque no hay nada que les llene. Se van a sentir siempre solos. Y los conozco y verbalmente lo han expresado. Gente con capacidad económica, con intelectualidad, con lo que sea. Pero tienen que estar de fiesta a cada instante, toda la semana. Porque hay un vacío existencial en sus corazones. Hay una soledad que les embarga. Obviamente a los que no tienen a Cristo, la respuesta es la falta de un Salvador en sus corazones, en sus almas. Pero esa soledad también nos toca a nosotros los creyentes. Por cualquier dolor, por cualquier circunstancia. Y en esa sensación de vacío que persiste cuando tú terminas el diario vivir y llegas a tu casa, entras a tu alcoba, a tu cuarto y cierras la puerta de tu habitación y ahí comienza esa soledad a martirizarte, a molestarte. Cuando las notificaciones del teléfono se apagan, ya no recibes esas llamadas. Y cuando a pesar de estar rodeado de tanta gente, aún aquí en la iglesia, sientes que nadie te ve, que no eres determinante, que eres aparentemente un cero a la izquierda. ¿Sabe que yo viví eso? Aún conociendo al Señor. ¿Sabe que a veces uno se siente solo como pastor? Y yo sé que ustedes como hijos de Dios, como creyentes, también han vivido esa experiencia. Vuelvo y repito, por cualquier circunstancia de enfermedad, de dolor, de desamor, lo que sea. Y tal vez las cargas de ese dolor tú no las has compartido con nadie, no las compartes, te lo guardas para sí. Porque dices, nadie me determina, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué me pueden dar? A veces hay esos duelos terribles, duelos no resueltos, la pérdida de un hijo querido, de un familiar, de mamá, papá, la ansiedad aquella que está siempre ahí y no se quiere ir porque estamos ansiosos, o simplemente la sensación de que por más que nosotros lo intentemos, por más que tú lo intentes, nadie logra entender ni logrará entender lo que está ocurriendo dentro de ti en ese momento de soledad. Y es triste todo esto. Pero ¿saben qué ha pasado con todo esto? Nosotros hemos aprendido a camuflar la soledad. Así como ese que no puede vivir sin el jolgorio y la bebeta y que los amigos le gritan y parrandean y guapirrean y luego llegan a casa y desaparece todo. Así camuflamos todos nosotros de una u otra manera, buscando cualquier método, esa soledad, porque la sociedad nos ha inducido, nos ha enseñado de que podemos camuflar, que podemos disimular la soledad. Y lo que nos dice la sociedad es: sonríe, no muestres tu debilidad. Nadie tiene que saber lo que tú tienes, tus defectos, tus problemas. Siempre sonríe, siempre muéstrate erguido, etcétera, etcétera. Distráete.
Alégrate. Busca jolgorio, va con amigos, ves por allá, ves por acá, y verás que eso se va a pasar totalmente. Pero en la quietud de la noche, el corazón no miente. La soledad no miente. Y uno trata de distraer todo eso. Se me viene a la mente algo que sucedió con mi esposa hace mucho tiempo, antes de la pandemia. Ella estaba pasando por un proceso físico y estaba tan cabizbaja, tan caída. Y yo sentía y palpaba que a ella en la casa nada le copaba, ni sus hijas ni yo. Y a mí se me ocurrió algo. Le dije, vamos a salir, vamos por ahí y te compro algo. Y salimos a comprar y llegamos por ahí. A ella le gustaban los bolsos, pero ella como que me seguía, era de manera autómata, o por acompañarme, para que yo no me sintiera. Y la llevé a un lugar y ahí compramos como 3 bolsos, algo así de seguido. ¿Te gusta? Y yo te los pago, yo te los compro. Pero yo sentí que ese esfuerzo que hice para ella no cambió su estado de ánimo, no cambió el estado de soledad que ella sentía por causa de algo físico que ella estaba viviendo en ese momento. Entonces, a la verdad, vuelvo y repito, el corazón no miente, la situación interna no miente. Y esta es una verdad que creo que todos nosotros como iglesia necesitamos escuchar. Porque ustedes o los que están aquí no son los únicos que han vivido esto, no son los únicos que lo sienten. Todos hemos sentido esta situación. Y después del principio de los tiempos, desde Adán en adelante, el ser humano ha luchado con esta soledad. Ahora, cuando Dios le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, no solo porque Dios vio, no necesita pareja, fue porque Dios miró el corazón de Adán allá en el huerto. Dios vio, Él discernió, Él sabía como omnisapiente que Él sabía que Adán estaba cargando una soledad. Ni la creación, ni los frutos, ni ese huerto tan hermoso, tan rico en vegetación, en agua, ni los animales copaban la soledad que estaba viviendo Adán en ese momento. Fue por eso que Dios le dijo, hagamos la ayuda idónea, vamos a hacer la ayuda idónea a Adán. Pero Adán estaba en un estado de soledad. Y desde el comienzo ese estado de soledad ha surgido y ha trazado al ser humano. Necesitaba él compañía y Dios se la dio. El rey David, siendo un rey aún, él escribió un precioso salmo, el Salmo 25, 16, este que está allí en la pantalla. Y dijo, mi soledad está siempre delante de mí. Siendo rey, tenía un ejército grande, sus amigos, sus valientes guerreros que le rodeaban, sus mujeres, sus hijos, porque ya sus hijos estaban grandecitos, su pueblo, sus riquezas, su poder. Nada pudo suplir ese momento de soledad que estaba viviendo el rey David. Nada puede sufrir las parrandas ni nada de lo que haga el hombre allá afuera. Llega el momento y ellos tienen sus instantes, aunque no lo confiesen, que tienen que llenar eso siguiendo y haciendo lo mismo. Pero el resultado es negativo. Lo que yo traté de hacer con mi esposa no funcionó. Sé que no funcionó porque uno siente. Era algo más que Dios tenía que actuar y hacer en ese momento. Elías, después de un gran triunfo allá en el monte Carmelo, un triunfo espiritual, un triunfo ministerial, cayó en la desesperación y le pidió a Dios, quítame la vida, quiero morir, no tengo a nadie, lo estaban persiguiendo, estaba solo. Aquellos que dijeron en el Carmelo cuando el Señor mandó el fuego, Elías, bravo Elías. Ahora ninguno estaba cerca de Elías, solito. Pero también Jesús en la cruz, cuando dio ese grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es aquí donde yo quiero llegar para entender esto. Hay una diferencia en sentirse solo y el estar solo. Todos nosotros nos hemos sentido solos en alguno u otro momento, en cualquier circunstancia nos hemos sentido solos. Yo en mi vida me he sentido solo. Pero hay una diferencia entre sentirse solo y estar solo. Porque aunque las personas fallen, aunque los amigos fallen, aunque las circunstancias cambien, aunque el clima cambie, aunque no haya abundantes maicaos como en estos días, aunque tu propio corazón te mienta diciéndote que nadie se preocupa por ti, déjame decirte que Dios está allí a tu lado.
Sentirse solo es normal. Pero si tú crees en la palabra estar solo, no. Él va a estar allí. Siempre va a estar a tu lado. No como un espectador va a estar Dios. Dios no es espectador. Un espectador distante. Porque creemos, algunos creen, no creemos, yo no creo en eso. Algunos creen, vuelvo y repito, corrijo. Algunos creen en el teísmo. El teísmo es creer que sí hay un Dios creador. Que hay un Dios que hizo el universo, la tierra, que hizo al hombre. Pero que después que creó todo se fue y lo dejó a su deriva. Ellos verán cómo se desarrolla. Hay una creencia basada en eso. Pero Dios no es ese Dios teísta. Dios está siempre presente. Dios no es un Dios distante. Dios es como ese Padre que recoge cada lágrima. El Salmo 56:8 nos da a entender esto. Eclesiastés 18:24 dice: como un amigo que está más cerca que un hermano. Dios está ahí, y como un consolador que habla justo en el tono de tu alma, lo que tu alma necesita escuchar. Allí está Dios en ese momento. Ahora, esto no es un mensaje motivacional. Esto no es un discurso motivacional. Esto más bien es un recordatorio de lo que la palabra habla, que es diferente sentirse solo que estar solo. Porque este recordatorio nos dice que tu soledad no define lo que tú vales. Tu soledad no define tu valor. Tu dolor no es invisible para Dios. Y tu historia no termina en ese momento difícil que estás viviendo en este momento. A lo mejor algunos que están aquí están viviendo ese tiempo de soledad, abocado o provocado por cualquier circunstancia, hermano, que nos lleva a ese estado. Si hoy sientes que el mundo avanza y tú te quedas atrás y crees que nadie notaría tu ausencia, o simplemente anhelas que alguien en la iglesia te pregunte: ¿en verdad cómo estás? ¿En serio estás bien? Pero tú no dices nada, sino que deseas que alguien se acerque y te pregunte eso. Porque ve que todo se desarrolla, pero tú sigues en el ostracismo, en esa soledad tan terrible. Pero hay un Dios que camina a tu lado. En cuanto no lo sentimos, pero Él camina a tu lado. Porque la soledad nos indica de que no hay nadie a nuestro lado. Pero Dios está siempre en el momento de soledad. Eso me enseña las Escrituras. Y un Dios que no solo promete acompañarte, sino que jura no dejarte jamás, como dice Hebreos 13:5. Y es el mejor de todo. Él entiende tu silencio. Dios está en tu silencio. Cuando nadie escucha, Él susurra a tu oído. Número 1. ¿Te sientes abandonado? Pues déjame decirte que tú no eres el único. Y que Jesús sabe exactamente lo que tú sientes. Él sabe cómo te sientes. Y si nos trasladamos allá al Getsemaní, en ese momento de oración que tuvo Jesús, en esa lucha tan dura, tan fuerte, y lo traslado acá, cuando tus amigos más cercanos no aguardan ni siquiera una hora a tu lado para ayudarte. Ahora, imagina la escena de Jesús en esa noche tan oscura para Él, sudando gotas como de sangre, dice la Biblia. Y entonces le dice a sus amigos, al círculo más cercano, a los de Él, a los más íntimos, le dice: Pedro, Juan, Jacobo, sus íntimos, velen, ayúdenme, velen conmigo, acompáñenme, necesito su ayuda, necesito la fuerza de ustedes, necesito el empujón de ustedes con sus oraciones. La respuesta de ellos fue: se durmieron. Y no fue una sola vez, fueron 3 veces que ellos se durmieron. No contaba con esa ayuda en momentos difíciles. Así que Getsemaní para Jesús no solamente fue solo el principio. Sus amigos se durmieron cuando Él más lo necesitaba, sino que ocurrieron otras circunstancias en la vida de Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo, cuando usted contaba con alguien o con algunos y todo el mundo lo dejó. Los pastores sienten soledad, sienten tristeza. Toda la carga viene, aunque usted no lo crea, porque no podemos reflejar eso. Toda esa carga de la situación de la iglesia
Toda esa carga de sacar la iglesia adelante, de los proyectos de la iglesia. Hay muchos pastores que lo mínimo que les puede suceder y que ha sucedido es que abandonan el ministerio. Y lo más grave que ha sucedido, porque tenemos ya circunstancias de hechos, algunos se quitan la vida porque es tan grande la carga, el peso. Porque en medio de una congregación también se sienten solos y llegan a todo ese extremo. Y yo sé que a cada uno de ustedes les ha pasado esos momentos de soledad, esos momentos donde se siente abandonado. Y si no lo ha pasado, lo va a pasar, porque tiene que venir en su vida. Esas veces que llamaste a alguien, hermano, pero cuando la crisis llegó no hubo tiempo para ti de ese hermano. Los mensajes quedaron ahí para verlos, las promesas incumplidas de aquel que te dijo, hermano, tú sabes siempre, aquí estoy, pero nunca estuvo. Y todas esas cosas que vinieron a tu vida, pues déjame decirte que Jesús lo vivió antes que tú. Y no para decirte, para que tengas aguante y aprendas, no, sino para decirte, yo sí velo por ti, yo sí estoy a tu lado, yo siempre te acompaño en tus momentos de soledad, como dice el Salmo 121:4. Pero algo que vivió Jesús fue la traición, y la traición duele más cuando viene con un beso acompañado. Es más doloroso. Pedro lo negó, y la traición de grupo fue más dura para él. Los demás se escondieron, huyeron, lo dejaron solo. Jesús fue camino allá al juicio solo. No había soporte, no había una tocada de hombro. Tranquilo que estamos orando por ti, tranquilo que estamos contigo. En silencio Jesús iba soportando todo, la tristeza, el dolor de lo que venía. Pero más que todo, el dolor de Jesús en su alma era que estaba solo, que los amigos, que su grupo íntimo lo habían abandonado, lo habían dejado solo, totalmente solo. Pero ¿sabe cuál fue el golpe? La estocada final, o la estocada anterior, porque la final fue cuando un Judas, que no era desconocido para nada. Judas era uno de los 12. Judas era uno que comía con Jesús. Judas fue uno que duró 3 años en el ministerio, en el seminario bíblico de Jesús, aprendiendo, que vivían las mismas experiencias, que vivía los milagros que Jesús hacía, que escuchaba las enseñanzas día y noche de Jesús, y sin embargo lo vendió por precio de esclavo, 30 piezas de plata. ¿Cómo se sentiría Jesús de solo? Pero hay una reflexión dura en todo esto para nosotros, iglesia, y muy fuerte. La soledad, escúchame bien y guárdate esto, la soledad más profunda no viene de los extraños. La soledad más profunda viene de los que juraron amarte siempre. Hay matrimonios que están solos. Están ahí, pero él está solo o ella está sola. Están los hijos, pero están solos. No hay nada ahí. Y Jesús sabía, porque aquí está la clave, que Judas lo iba a traicionar. Y aún así Jesús lo llamó amigo hasta el final. Y usted se preguntará, pero ¿por qué si él lo sabía? ¿Por qué un traidor como ese? Porque Jesús ya había decidido que su amor sería más fuerte que tu abandono. El amor de Jesús es más fuerte que tu abandono, que mi abandono. Sobrepasa todo esto. Y Jesús dijo, Dios mío, volviendo al Gólgota, ¿por qué me has desamparado? Este fue el grito que santificó tu dolor. Este fue el grito que santificó tu soledad, y que sigue santificando tu soledad. Allí está el grito de dolor de Jesús. Un grito que rompió el silencio, que retumbó en medio de las paredes de las montañas, del lugar donde estaban. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Déjame decirte, en la cruz Jesús no solamente cargó tu pecado ni mi pecado. En la cruz Jesús cargó la soledad absoluta, tuya y mía. ¿Sabe qué pasó cuando Jesús estaba en la cruz? El Padre
apartó su rostro y dejó de mirar a Jesús. Literalmente, hermano, escúchame bien, literalmente lo dejó solo. Solo como un mortal. Solo. No porque lo rechazaba, sino porque él estaba volviéndose pecado por ti y por mí, porque en ese momento cargaba toda la inmundicia y todo el pecado de la humanidad presente en su tiempo pasada y la humanidad de este tiempo y la que viene a futuro hasta que él venga. El Padre tuvo que apartar su rostro y fue un momento crucial. Por eso Jesús clamó con esa angustia: Elí, Elí, lama sabactani. Señor, ¿por qué me has abandonado, Padre? Jesús sabía lo que era la soledad. Jesús sabía lo que era el abandono. Y hay algo revolucionario en todo esto para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual como iglesia. Esa sensación de abandono, tu sensación de abandono, de soledad, no es señal de que Dios te ha dejado. Jamás Dios te ha dejado. ¿Sabe por qué? Porque Él permitió que su Hijo lo viviera para que tú nunca lo experimentaras. Jesús vivió la soledad para que tú nunca lo experimentaras, para que tú nunca lo vivieras. Por eso yo dije al comienzo, una cosa es sentirse solo y otra cosa es estar solo. Si miramos las escrituras me enseñan otra cosa diferente. Cuando clames como el rey David, que dijo: ¿hasta cuándo, Señor? Porque llegará ese momento. ¿Hasta cuándo, mi rey? Para siempre tú me olvidarás. Ese es el Salmo 13:1. Recuerda, Jesús gritó: primero que tus preguntas, primero que tu soledad, primero que tu angustia, para que tú tuvieses respuestas en esos momentos. Esto no es teoría. Jesús vivió tu dolor. ¿Para qué? Para poder sostenerte en esos momentos difíciles. En los versículos que hemos leído se nos asegura que aunque las personas más cercanas nos fallen, el Señor nunca nos va a abandonar. Pero más allá de eso, iglesia, ten pendiente de esto. Quiero que sepas, Jesús también supo lo que era sentirse solo. Era necesario que Él viviera esa experiencia. Era necesario que Él viviera eso en el Getsemaní. Porque en el Getsemaní sus amigos no pudieron velar tan siquiera una hora. En el juicio todos huyeron. Y en la cruz tuvo que exclamar eso: estoy solo. ¿Por qué me has abandonado? Estaba diciendo: Señor Padre, estoy solo. Tú me abandonas. Mis amigos me abandonan. La multitud que me seguía me abandona. Mis hijos me abandonan. Mi mujer me abandona. El marido la abandona. La enfermedad me arropa y me siento abandonado. Me siento solo o sola. El problema que enfrento me hace sentir solo o sola. Nadie me ayuda, nadie acude a mi ayuda, nadie me dice nada, nadie toca mi hombro, nadie entiende lo que yo estoy viviendo en este momento. Jesús no solo entiende nuestra soledad, Él la vivió para poder consolarte. Porque no hay ser humano que pueda consolarte en medio de la soledad y las circunstancias. El Señor no solamente te acompaña, Él te acompaña con comprensión real, con amor. Y número 2, vamos avanzando por el tiempo. Dios no es un ayudante, hermanos. Es el que llega cuando todos se van. Es en el momento cuando nosotros decimos: ¿y dónde está Dios? Es donde estamos embotados emocionalmente. Y ya llega el momento en decir: no nos importa nada. Estoy solo, ¿y qué puedo hacer? Pero Dios no es un ayudante. Dios es el que llega cuando tú quedas solo. Y es una palabra que Dios no usa a la ligera. Es una palabra con peso. Nunca es una palabra que Dios usa a la ligera. La palabra nunca, nunca. Diga conmigo: nunca. Cuando Dios dice nunca, no es algo que le sale de manera rápida o porque le salió. Eso no es una expresión a la ligera que está en las escrituras. Dios nos dice quizás. Él dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Aquí hay un énfasis añadido en este texto. El escritor de Hebreos, de la carta a los Hebreos, nos dice, no escribe quizás, no te dejaré.
veces decimos, bueno, si nos va bien, no te dejo, de pronto. Si tú te comportas conmigo, no te voy a dejar. Y son palabras que salen, ¿no? Si te portas bien, no te dejaré. Pero aquí la Biblia me dice que Dios dice, nunca, nunca te dejaré. Doble énfasis añadido. El escritor a la carta a los Hebreos, vuelvo y repito, no dice quizás, no te dejaré. Él usa un doble negativo. En griego es ou me. Son dos negativos que hay en griego, en el koiné. La forma, y esta es la forma más enfática que muestra el texto original para decir, nunca, en absoluto, te voy a dejar. Y eso no podemos decirlo nosotros. Pero si desglosamos este texto, dice, no te desampararé. Esto indica, no te dejaré en el abandono. Es como si ni te dejaré. Esto indica, no flaquearé en mi compromiso. Es un compromiso del Señor con nosotros. Es como si Dios dijera, tomándolo de Isaías capítulo 49, versículo 16, aunque el mundo entero te catalogue como caso perdido, yo firmo mi nombre en tu vida con tinta indeleble. Pero aquí hay un contraste que puede definir toda esta situación que estamos hablando. Él promete que nadie más puede cumplir. Nadie puede cumplir. El Salmo 27:10 dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, ese yo lo escribo aquí en mayúscula, yo te voy a recoger, yo te recogeré. Eso es maravilloso, amén. El Salmo 27:10 no es, mire, el Salmo 27:10 no es un consuelo barato. No es una frase de cajón. A veces memorizamos y tomamos las escrituras como meras frases de cajón. A veces como meros estereotipos. Aquí es algo vivo. Aquí es algo real. Aquí es algo diciente. Aquí es algo espiritual que va a afectar aún tu estado físico. El Salmo 27:10 es un martillo que rompe cadenas. Las cadenas de la soledad, las cadenas del abandono, las cadenas de cualquier circunstancia que lleguen a tu vida. Aunque te sientas solo, debo decirte y recordarte, tú no estás solo o sola, hermano. Porque eso me enseña las escrituras. Aunque mi padre y mi madre me dejen. En la cultura judía había esto, hermano, de que eso era condenable. Y era impensable de que los padres abandonaran a sus hijos. ¿Por qué? Porque la ley condenaba a los padres que abandonaban a sus hijos. Capítulo 21, 18 al 21 del libro de Deuteronomios. Ahí se encuentra todo eso. Es como decir, aún si ocurriera lo humanamente imposible. Es lo que está diciendo el Señor. Aún si ocurriera lo humanamente imposible, yo nunca, jamás te voy a dejar, mujer. Te voy a dejar, varón. Te voy a dejar, muchacho. Mi vida no fue fácil cuando niño, ni cuando adolescente. Yo sí me acuerdo que fui sacristán. Eso es metafórico, ¿ah? Porque los que son curas no se acuerdan que fueron sacristán. Lo que estoy hablando yo es una metáfora. Vi como mi propia familia a veces me miraba despectivamente y decía, este no sirve para nada. Y aunque era un niño, y aunque era un niño, ojo con los muchachitos, cuando usted dice ciertas cosas, eso está ahí, eso se va formando. Y ahí está. Y ahí está. Y yo me sentía solo. Quizás no entendía lo que definía en mi mente de niño, de jovencito, que era la soledad. Pero ahí estaba el asunto. Oh, pero cuando yo vengo a la Biblia, cuando yo conozco este pasaje, yo entiendo lo que significa esto. Aunque papá y mamá, aunque mi familia me desprecie, aunque todo ocurra, aunque me pase todo, Él nunca me va a dejar, absolutamente nunca. Con todo el Señor me va a recoger. Y la palabra recoger en el hebreo original implica recuperar, reunir, abrazar con propósito. Miren, es el mensaje de voz que Dios te deja cuando los grupos de WhatsApp que tú tienes se silencian. Tus likes, así que se llama, ¿verdad? Usted que sabe mejor que los likes. En redes
bajan. Ya no tienes tantos likes. ¿Y eso sí que se dice like? Bueno, no importa. Pero puede ser like o me gusta, le llaman en español. Esa persona que juró algo desaparece. Pero en lo más maravilloso de todo esto, trayéndolo a la actualidad, según Jeremías 31:3, el Señor dice: hey, no importa, yo sigo en contacto contigo, yo sigo hundiendo la tecla contigo, yo sigo dando like, yo sigo diciendo me gusta, yo sigo diciendo que estoy aquí cerquita, cerca de ti, susurrando a tu oído. Porque la sangre del pacto, yo lo siento, de los humanos se chocan. Mientras las personas te dicen: no era mi intención, y te dicen: perdón, no era mi intención, oh, qué pena. Otros te dicen: yo no sabía que estabas así. Y tú te sientes tan quebrado. Entonces el Señor aparece y muestra sus manos traspasadas y dice: esto sí fue mi intención, amarte sin condiciones. No pido condiciones, te amo porque te amo. Eres parte de mí. Y yo sabía lo que costaría no abandonarte. Y lo pagué en la cruz del Calvario. Viví la soledad por ti, la llevé sobre mi cuerpo en la cruz. Porque sin mí ibas a sucumbir, porque sé que el ser humano es así, y las circunstancias y tantas cosas te iban a llevar a ese profundo abismo de la soledad.